¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos. Veo caras nuevas. Bienvenidos. Siéntanse como en casa. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Pues qué gusto saludarles. Abrimos nuestras Biblias. Vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 18. Salmo capítulo 18, versículo 30. Continuamos con la serie Viviendo su Palabra. Es el tema número 17 de la serie. Y vamos a hablar acerca de que la palabra de Dios es nuestro escudo y es nuestra protección. Cuando estemos ahí, ¿me dicen? ¿Ya estamos ahí? Salmo 18:30. Dice el salmista: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos, Señor, el hecho de que se comparta tu palabra, tu consejo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestro corazón, aún nuestros pensamientos. Permite que podamos enfocarnos en ti, en lo que tú quieres hablarnos esta tarde. Danos la gracia, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vivimos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Vivimos en tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos proporciona refugio. Y es algo que hemos venido hablando a lo largo de toda la serie. Sí, no solo nos proporciona refugio, sino también nos da una guía. Sí, nos marca el camino, nos da dirección. Y esta es esencial precisamente en momentos de oscuridad, ¿no? Ya hablamos acerca de eso, cómo es que la palabra de Dios es luz. Sí. Entonces, en cuanto a este salmo, voy a desarrollar 4 puntos, ¿no? El punto número 1 es la necesidad de ser protegidos. Tenemos la necesidad de protección, ¿sí? Punto número 2, la perfección del camino de Dios. Sí. Punto número 3, cómo la palabra de Dios es nuestro refugio, es nuestro escudo. Y el punto número 4, la permanencia en la fe. Sí. Y quiero empezar diciendo a manera de introducción y enlace al primer punto, que es la necesidad de ser protegidos, ¿no? Como el apóstol Pablo advirtió a Timoteo que vendrían tiempos peligrosos. Sí. Y la verdad es que estamos en esos tiempos, ¿no? Los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, llenos de amenazas. Sí. Por ello, mis amados, es crucial que entendamos la importancia de estar bajo el resguardo y la dirección de Dios. Sí. Si podríamos, ¿no?, en este momento ponerle lucecitas de neón, ¿no? Pongámoslo ahí. Es crucial, es importantísimo, es sumamente relevante que nosotros estemos bajo la dirección de la palabra de Dios. Sí. Entonces, quiero empezar hablando acerca de la necesidad que tenemos de ser protegidos. ¿Sí? Pastor por ahí decía que uno de los mayores problemas del ser humano es que se cree lo suficientemente fuerte para no depender de Dios. No sé si le pasa a usted, a mí me pasa. Yo creo que me las sé todas, ¿verdad? Y no necesito a Dios. No. Entonces, ese es un gran problema de nosotros como seres humanos. Miren, voy a utilizar como ejemplo en esta enseñanza los ñus. ¿Saben cuáles son los ñus? ¿Conocen los ñus? Esos animalitos, ¿no? Miren, cuando un ñu nace, cuando nace, su madre inmediatamente lo empieza a empujar con su cabeza y con sus cuernos, ¿no? En cuanto nace, no le da chance de nada, empieza a empujarlo. Esto lo hace para que empiece a caminar lo antes posible, y lo hace golpeándolo,
Lo golpea con su frente y con sus cuernos, incomodándolo al punto en que lo hace levantarse y caminar. Sí. Ahora, esta acción parece brusca, ¿no? De hecho, no se ve nada amorosa. Nada amorosa. Sin embargo, esto lo hace porque es una cuestión de vida o muerte. ¿Saben por qué? Por los depredadores que hay alrededor. Depredadores como leones que buscan precisamente a jóvenes crías indefensas para poder devorarlos. Ahora, utilizando esta ilustración, de la misma manera la palabra de Dios muchas veces nos golpea y nos incomoda, llevándonos a ceñirnos a sus mandamientos, porque mis amados, solamente así podemos permanecer en Dios. No hay otra manera. ¿Sí? Así que cuando sienta que la palabra de Dios está golpeando muy fuerte, dé gracias a Dios porque el Señor quiere librarle de depredadores que le están acechando. ¿Sí? Entonces, miren, el apóstol Pedro, la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un texto muy conocido, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pedro nos alerta sobre la necesidad de estar vigilantes, de no dormirnos en nuestros laureles. Sí. Mis amados, el diablo, trae el apóstol Pablo, miren, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Por un lado está el recargón, ¿no?, en algunos sectores cristianos de sobreenfatizar en el enemigo, ¿no? Y a todo le echan la culpa al diablo, ¿no? Hace mucho calor, reprendo espíritu de calor, ¿no? Y hace mucho frío y te reprendo espíritu de frío, ¿no? Y se fundió el foco y te reprendo espíritu de foco fundido, y así, ¿no? Y a todo le echan la culpa al diablo. Pero por otro lado podemos caer en la tentación de ignorar las maquinaciones del enemigo, que la palabra de Dios también nos enseña y nos dice: cuidado, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Sí. Miren, como seres humanos siempre nos andamos cayendo del caballo, ¿no? Estoy generalizando. Solemos irnos de un lado y luego o nos vamos del otro, ¿verdad? Y bueno, Dios, en la mañana hablábamos de eso en la oficina con los muchachos. Decíamos, qué importante es. ¿Saben cómo podemos ser equilibrados, mis amados? Siendo bíblicos. Siendo bíblicos. ¿Qué dice la Escritura? Sí. Entonces, el apóstol Pedro, ¿verdad?, nos habla acerca de la necesidad de estar vigilantes, puesto que el diablo, nuestro adversario, es comparado con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y sabe sobre quién anda? Sobre los desprevenidos, sobre los descuidados, ¿no? Miren, la cría del ñu, cuando aprende a caminar, aprende a correr, ¿verdad? Y anda ahí, brinca y anda, y está la manada y se sale. Y miren, por su falta de experiencia, suele apartarse de la manada. Sí, suele apartarse. ¿Y sabe qué hace la mamá? De repente por allá y llega la mamá y le pega un tope. Muchas veces lo tumba. ¿Sí? Va y le pega y lo empuja hacia adentro de la manada. ¿Sí? Lo golpea intentando empujarlo hacia el centro de los que están más fuertes. ¿Para qué? Para protegerlo, para cuidarlo. ¿Cuántas veces no nos pasa, mis amados, a nosotros que pretendemos creernos fuertes porque ya no sabemos Juan 3:16, dijo el pastor Chuy Olivares, ¿no? Y creemos que ya no necesitamos ni del pastor ni de los hermanos, ¿verdad? Creemos que no necesitamos consejo, pues pretendemos saber mucho. Y es precisamente esa clase de cristianos, ¿verdad? Pues son los más vulnerables. Son, ahora sí que utilizando esa comparación, esos ñu, ¿verdad?, que andan revoloteando en las afueras de la manada, vulnerables, ¿sí? Entonces el adversario que anda buscando a quien devorar como león, ¿no?, el cual señala el apóstol Pedro, no descansa.
No descansa, siempre está acechando, siempre esperando el momento adecuado para atacar. Sí. Entonces, la imagen del león nos recuerda el peligro constante, mis amados, y la necesidad de estar siempre alerta. Siempre. Sí. Ahora, ¿ha visto cómo acecha un león? No está hablando de Bogdan, Rita sí sabe. No, es sigiloso, no lo ves venir. Sí. Ahí se arrastra, ¿verdad? No. Miren, muchas veces están los animalitos y lo tienen a 1 metro y no se da cuenta. Lo tienen ahí a 1 metro y los animalitos voltean para todos lados según ellos, ¿verdad? Pero el asunto es que no lo vieron venir y ya lo tienen ahí. Porque sabe llegar, saben utilizar el viento, saben utilizar la maleza, usan los recursos alrededor, el contexto en el que se encuentra la presa. Entendamos lo que estoy diciendo. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi hermana, y aquí tengo un lado el enemigo. El enemigo sabe cómo. Sí. Ahora, el enemigo no es un león. Sí. No es un león. El apóstol Pedro está usando una ilustración, ¿sí?, de cómo ataca, de cómo es sigiloso, de cómo es astuto, ¿sí?, y cómo se maneja para poder ir sobre las presas más vulnerables. El león no ataca al más fuerte. El león no se mete dentro de la manada. No, ataca a los más pequeños, a los más débiles, a los que andan afuera, a los que se salen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de las ovejas, miren, por naturaleza son indefensas. No tienen ninguna defensa. No son rápidas, no son astutas, son dóciles. Son bien sencillas de comer una ovejita. Necesitan y dependen completamente de su pastor para protegerse. Sí. Sin embargo, aunque las ovejas sean muy vulnerables, escúcheme, bajo la protección del pastor están seguras. Sí. Juan capítulo 10 versículo 11. Palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. Ni uno como Él. Él es nuestro buen pastor. Sí. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, como el buen pastor que es, da su vida por las ovejas. Jesús aquí está haciendo referencia a su muerte y con ella la seguridad que tenemos en Él. ¿Sí? Él nos protege del enemigo y nos guía a pastos verdes. En Él encontramos refugio y seguridad. En Él. Sí. Ahora, repito, el contexto, cuando Jesús menciona eso, está hablando acerca de la salvación. Pero en el paquete de la salvación está el cuidado también de nuestras vidas. Aún el peregrinar en esta vida. Sí. Porque Jesús nos da vida y vida en abundancia. Y tiene que ver con esta vida. Tiene que ver con este caminar, con este transitar. Ya que pasa pues ahora sí que, citando a nuestro pastor Raúl Balboa, ¿no? Es regreso a casa. Pero mientras tanto, tenemos quien nos guarde. Tenemos quien nos cuide. El buen pastor. El buen pastor. ¿Sí? Él nos protege del enemigo. Él nos guía a pastos verdes. En Él encontramos refugio y seguridad. ¿Sí? Al igual que las crías del ñu que dependen de la manada y de la vigilancia constante de sus madres, bueno, nosotros también dependemos del cuidado, mis amados, de nuestro Salvador. Sí o sí. Por tanto, es crucial que nosotros como creyentes estemos conscientes de nuestra vulnerabilidad. Dile al que está a tu lado, eres vulnerable. Eres vulnerable. Dile al que está a tu lado, te quieren comer. Somos vulnerables sin la protección de la palabra de Dios. Somos vulnerables. Al igual que las ovejas sin su pastor o las crías de ñu sin su manada,
estamos expuestos a los peligros espirituales sin la guía y el resguardo divino. Debemos reconocer que nuestra fortaleza, mis amados, no proviene de nosotros mismos. Dejémonos de esas cosas ya. No podemos. Solo nos cansamos. Es más, estorbamos a la obra de Dios. Cuando nosotros pretendemos ayudarle a Dios con nuestros esfuerzos, la realidad es que no le estamos ayudando. Terminamos estorbándole. Terminamos estorbándole al Señor. Sí. Miren, en cuanto a rescate, y ya lo he platicado otras veces, pero se los voy a volver a platicar. Sí. Pero en cuanto a rescate, por ejemplo, en el área de buceo, cuando una persona se está ahogando, en primera instancia tienes que intentar, ¿no?, contactarte con él, es decir, que haya un diálogo, ver cómo está, si está consciente. Y lo primero que tienes que decir es: tranquilo, te vengo a salvar. Si está tranquilo, va a ser sencillo. Normalmente no está tranquilo porque se está ahogando. ¿Sí? Ahora, todo eso lo tienes que ir viendo en el momento. Pero si la persona está fuerte, si es más grande que tú, ¿no?, como buzo, lo peor que puedes hacer si quieres rescatarlo es llegarle de frente. ¿Por qué crees? Porque no va a ser uno el ahogado, sino dos, ¿no? Está más fuerte, más grande, en su desesperación, su adrenalina, va a manotear y va. Bueno, lo que tienes que hacer es llegar por la espalda. Igual, intentar que se calme y que se deje salvar. Si resiste, lo que tienes que hacer o es de dos, ¿no?, porque de plano tienes que sacarlo porque se va a ir a un lugar o corre peligro, o otra es esperar a que se canse. Si se va a ir un volador y tienes que rescatarlo ya, tienes que golpearlo lo suficientemente fuerte, una, o para noquearlo, o otra, ahora sí que darle un estate quieto, que agarre la onda de: hey, necesito salvarte, compadre, deja de manotear. Y la otra es: cánsate, y hasta que ya no tengas fuerzas, entonces te voy a rescatar. De las greñas, de donde sea, pero te voy a salvar la vida. Pero ya no puedes resistirte más. ¿Sí? Bueno, muchas veces Dios actúa así con nosotros. Dios dice: está ahí, a la distancia correcta y necesaria. Dice: cánsate. El tiempo que sea necesario. Y entre más fuerte creas que seas, más tiempo vas a durar pataleando. Y hasta que no dejes de patalear, y hasta que no digas: sí, Señor, sálvame tú. Tú eres mi salvavidas. Entonces el Señor nos va a agarrar de las greñas y nos va a sacar. Él sabrá cómo sacarnos, si de manera tierna o no, ¿no? Todo esto es una ilustración. El pastor dijo que el Señor nos rescata de la greña, ¿no? No sé si. Estoy intentando ilustrar, ¿no? Al igual que las ovejas necesitan su pastor, así también nosotros. Sí. La Biblia se refiere a los creyentes, al pueblo, como ovejas. Y Él se llama a sí mismo como el buen pastor. Sí. Salmos 23, de memoria se lo saben, ¿cierto? Salmo 23, del versículo 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. David, que fue quien escribió este salmo, nos muestra la total dependencia de la oveja hacia su pastor. Sin el pastor, la oveja no tiene dirección, ni protección, ni sustento.
Así es nuestra relación con Dios, mis amados. Necesitamos su dirección para no perdernos en el camino, su protección contra los peligros que nos rodean y su sustento para nuestras almas. Todo necesitamos de Él. Sé que la mayoría conocemos la figura de la vara y el cayado, ¿verdad? Pues sumamente relevante. Sí. El cayado es una especie de gancho largo que utilizaba el pastor cuando la ovejita se salió e iba a caer a un barranco, la jalaba, ¿no? Por ahí andaba el perro pastor, ¿verdad? ¿No? Ladrándole a las ovejitas, y había una aquí en corto, ¿verdad? ¿Perdón? Y entonces tomaba, ¿verdad?, a la oveja y la jalaba, ¿verdad? Entonces, bueno, la vara se usaba para la corrección de la oveja que se descarriaba constantemente. Véngase para acá y no se vaya. ¿Sí? Y otra vez la ovejita, sobre todo cuando son tercas, ¿no? Hay unas ovejitas tercas, parecen chivas, ¿verdad? Parecen cabras las ovejas esas. Otras parecen vacas, se tienen que arriar, pero bueno, ¿verdad? Pero había unas ovejitas tercas que tendían a salir. Bueno, a esas, sí, para esas era la vara. Viene el cayado y luego la vara. Hasta que entienda. Ahora había todavía un método más extremo. No hacía caso. Ya le di vara. Ya le pegué sus jalones con el cayado. ¿No? Ya, si le sigo dando vara, media la voy a matar a varazos. Y no entiende. Se sigue saliendo del redil, sigue descarriando, sigue haciendo lo que quiere, persiste. Bueno, había una práctica que tomaba a la ovejita el pastor y le quebraba una patita. Y le dolía mucho a la oveja. Al pastor no le dolía. Como a la mamá, ¿no? A mí me duele más. No creo, no es cierto. A mí no me duele más cuando le doy vara. ¿Verdad? Y le dolía mucho, repito, a la ovejita. ¿Sí? Le quebraba la patita. Y ya que le quebraba la patita, la curaba, la vendaba. Todo eso mientras la oveja estaba aquí cerca del pastor. ¿Sí? Y después de que curaba la patita, pues no la podía dejar porque se iba a lastimar. Cargaba a la oveja. ¿Sí? Hay algunas ilustraciones donde vemos a pastores con una oveja aquí, ¿no? Normalmente se le echaban aquí la oveja. Bueno, ¿saben cuál es el principal propósito? Para que la oveja estuviera todo el tiempo lo más cercana al pastor y aprendiera a escuchar su voz. Mientras el pastor avanzaba y seguía dando instrucciones, la oveja, por cuanto estaba cerca de su pastor, aprendía a escuchar la voz de su pastor. Hasta que se sanaba la patita, entonces la bajaba y ya escuchaba la voz de su pastor. ¡Ey! Ya no hacía falta el cayado ni la vara. ¿Cómo ve? Qué bueno es Dios, ¿no? Así su palabra en nuestras vidas, amados. Sí. El pastor Charles Sproul dice lo siguiente en cuanto a la palabra. Dice: la palabra de Dios es más que un libro de enseñanzas. Es un refugio, un escudo, una fortaleza contra todas las mentiras y ataques del enemigo. Sí. En nuestra vida cotidiana enfrentamos peligros y tentaciones que nos pueden desviar del camino del Señor, o nos pueden llevar a tomar decisiones de las cuales después nos vamos a arrepentir. Y sí, por la misericordia de Dios hemos de volver. Pero ¿y las consecuencias? Ahora sí que uno como sea, pero ¿y las criaturas? ¿No? Y la realidad, mis amados, es que estos peligros no siempre son evidentes, pero son reales.
No siempre los tenemos claros, pero no significa que no existan. ¿Me explico? O sea, no porque no los veamos, no porque no los identifiquemos, no significa que no están, o que no vienen, o que no existen. Sí. Debemos estar sobrios y vigilantes, conscientes de la astucia del enemigo. Por eso el apóstol Pedro enfatiza: sed sobrios y velad. Y velad. Lo contrario de sobrio es ebrio, descuidado, sin control, fuera de sí, ¿no? Como aquel que dice que chocó y me chocaron, ¿no? Embarrado en un poste. No choqué, me chocaron, ¿no? En un poste ahí. ¿A qué se refiere con estar atentos y estar velando, mis amados? ¿Atentos a qué? ¿Atentos a qué? A la Escritura, a la palabra. Sí. Atentos a lo que dice la Escritura. Debemos preguntarnos constantemente: ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Qué dice la Escritura respecto a esta decisión, respecto a lo que sea que nos estemos enfrentando en la vida? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Ese, mis amados, es nuestro mejor blindaje. Ese es nuestro mejor blindaje. No hay una mayor protección que esa. Estar velando y atentos a lo que la palabra de Dios dice. Sí. El permanecer, bajo la autoridad de su palabra. Ahí encontraremos la fortaleza y la protección necesaria para resistir las tentaciones y los ataques del maligno. Que existen, que están. No, pero yo soy un hijo de Dios. Sí, pero el apóstol Pablo dijo: no ignoréis las maquinaciones del diablo. Entiende. No te relajes. No te duermas. Está atento. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, versículo 11: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. No me voy a meter ahí porque es meterme a otros temas de la misma serie, pero la armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, y cada una de estas piezas es vital para nuestra protección espiritual, mis amados. Sin ellas estamos indefensos, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Somos vulnerables a nosotros mismos, a la concupiscencia de nuestro corazón, que hace alianza con el enemigo. Somos vulnerables al mundo, a su filosofía, a su manera de pensar. Necesitamos estar bajo la cobertura del buen pastor. Charles Spurgeon dijo: no hay criatura tan indefensa como una oveja. Sin embargo, la protección del buen pastor es más segura que los más fuertes leones. Padre, ¿no? No hay una criatura tan indefensa como una oveja. Sin embargo, la protección del buen pastor es más segura que los más fuertes leones. Y esto me lleva al segundo punto: la perfección del camino de Dios. Dice el Salmo que acabamos de leer, Salmos 18:30, nuestro texto base, dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino. No hay error en la dirección que Dios nos proporciona. Sus caminos están diseñados para guiarnos, para protegernos y para llevarnos a la salvación de manera segura. Y debemos confiar plenamente en que, aunque no siempre entendemos cada paso, Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Debemos confiar plenamente en eso. Lo peor que podemos hacer, mis amados, es tomar nuestro propio camino y pretender
que este propio camino nos guiará por un mejor final que el que Dios ha preparado para nosotros. Por eso dice Proverbios capítulo 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dile al que está a tu lado, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, reconócelo en alguno de los caminos, ahí en algunas de las áreas de tu vida. ¿En dónde dice? En todas. Y es bien padre porque hay una promesa. Dice, si tú lo reconoces, dice, Él enderezará las veredas. Él se encargará de lo demás. Pero tú, doblégate. Posiciona tu corazón donde debe de estar, a los pies del Señor. Ahí. Él se encarga de lo demás. Tú haz lo propio. Sí. La voluntad de Dios es perfecta, mis amados. Y está destinada a llevarnos a la verdadera plenitud. Sí. Incluso si no siempre entendemos el camino. Si no siempre entendemos por el sendero donde el Señor nos está llevando, ¿sí? Miren, Jonathan Edwards dice esto. Dice que la voluntad de Dios es perfecta, dice, y esta nos lleva hacia la verdadera felicidad, incluso cuando no la entendemos. Él mencionaba que la fe en los postreros días estaría tan diluida que llegaría el momento en que la iglesia no tendría la capacidad de abrazar una verdad bíblica si no la entendía. Y esa es una realidad que nos cuesta, mis amados, a nosotros hemos de reconocer, nos cuesta tanto transitar por caminos que no entendemos. Por ejemplo, en cuanto a esto, mucha teología, ¿sí?, ha agarrado su camino y muchos han agarrado para el monte precisamente por esto. Es que no la entiendo. Y tengo que meter calzador y tengo que torcer, ¿no? Es una realidad, mis amados, que nos cuesta un montón transitar por caminos que no entendemos. La vida está llena de situaciones y decisiones que no siempre tienen sentido para nosotros. Y en nuestra limitada comprensión a menudo nos vamos a sentir perdidos o confundidos. Ahora, por un lado, mis amados, está la ignorancia por negligencia, ¿no? Que es esa falta de conocimiento debido a que somos perezosos, a que no nos activamos, desidia, ¿sí? A veces no comprendemos ciertas cosas simplemente porque no hemos hecho el esfuerzo de aprender o entender, por orgullo en el corazón, pecados o un montón de cosas, las cuales recaen en nuestra responsabilidad. Ahora, este tipo de ignorancia se puede corregir con voluntades rendidas, con humildad, con reflexión, con estudio, apertura en la mente de decir, bueno, a ver, voy a aprender, estoy dispuesto a ser corregido, a tocar base con otros hombres que temen al Señor, que son diligentes en el estudio, etc. Eso se puede corregir, pero también está el hecho de entender que no siempre comprenderemos los caminos de Dios. Y este tipo de incomprensión no se debe a una falta de esfuerzo o voluntad de nuestra parte, sino a la naturaleza misma de la relación entre nosotros como personas terrenales, finitas, y el Señor que es eterno. ¿Me explico? Estamos limitados, ¿sí? Los caminos de Dios trascienden nuestra capacidad de comprensión humana. Son más altos, más profundos, más amplios que nuestras mentes, que lo que podemos abarcar en nuestros pensamientos. Ahora, a pesar de nuestra limitada comprensión, debemos de transitar en sus caminos confiados y reconociendo que estos son perfectos. No los entiendo, pero son perfectos. Y aquí podemos tener un montón de situaciones, ejemplos de vida, ¿no? La muerte de un ser querido, de un niño, una tragedia, que en nuestra mente decimos, ¿cómo es posible? Pero estamos limitados, estamos cortos, somos pequeños, ¿sí?
Entonces, la fe juega un papel crucial en esta travesía. Confiar en que los caminos de Dios son perfectos, aun cuando no los entendemos, requiere de una entrega, requiere de una genuina adoración. ¿Qué es eso? Un sacrificio de vida. Eso es adoración. Una entrega total, una confianza absoluta en su sabiduría, en su amor, en su soberanía, en su providencia, en quién es Él. Me entrego completamente. Y Señor, tú puedes hacer conmigo y con los míos lo que quieras, porque eres Dios. Y entiendo que tus caminos son perfectos. Quizás el transitar, la forma, la manera, no lo comprendo del todo, Señor, pero mi corazón descansa en que tus caminos son perfectos, porque la palabra de Dios lo dice así. El profeta Isaías nos los presenta de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta cita nos invita a la humildad y a la confianza. La humildad de reconocer lo limitado que somos. Y aunque nos cuesta, mis amados, transitar por caminos que no entendemos, la clave está en confiar en la perfección de los caminos de Dios. Reconocer nuestra limitada comprensión y la infinita y eterna sabiduría de Dios. Y esto nos va a permitir avanzar en la fe. Nos va a permitir avanzar en confianza, sabiendo que aunque no siempre, repito, veamos el panorama completo, estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Es que yo no veo, y Señor, yo ya obedecí, yo no veo por dónde. Tú sigue obediente, tú mantente firme, tú haz lo propio. No hay un camino mejor, no inventes caminos. No le saques la vuelta. Mantente por el camino de justicia, que es perfecto. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Estoy entrando al punto número 3. La palabra de Dios es refugio. Dice: y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Jehová es acrisolada, lo que significa es que ha sido probada. Sí. La palabra acrisolada viene de la palabra sarab. Sí. Significa fundir, acrisolar, purificar, poner a prueba. La idea del salmista es expresar que la palabra de Dios es digna de confianza y sirve como un escudo para aquellos que esperan en él. Sí. En momentos de incertidumbre y peligro, la palabra de Dios es nuestra defensa más segura. Nos proporciona sabiduría, nos proporciona fortaleza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Póngale el nombre que quiera. El desafío que usted quiera, póngaselo ahí. Sí. El salmista utiliza el escudo, ¿no? Este es un arma de defensa en las batallas para ilustrar cómo la palabra de Dios funge como nuestra protección, ¿no? En los tiempos bíblicos el escudo era una parte esencial en el equipo militar. Los guerreros y los soldados utilizaban escudos para protegerse de los arqueros enemigos, especialmente de las flechas, las lanzas, las espadas, ¿no? Y había diferentes tipos de escudos adaptados a distintas necesidades y estilos de combate, pero habían dos que resaltaban. Había dos tipos de escudos, ¿sí? Uno era un escudo grande que podía medir un poquito más de 1 metro. Era llamado el sinaj. Y era un escudo grande, repito, rectangular, lo han visto en las películas, ¿no? En la era medieval se utilizaban muchos escudos grandes, sobre todo se utilizaba cuando iban en equipos, en grupos, y eran escudos que se ponían en diferentes formaciones para ir avanzando. Normalmente se utilizaban cuando estaban en ciertos lugares donde era estrecho,
¿no? Y solamente había un flanco por donde iba a llegar el enemigo. Y conforme iba avanzando el ataque, ellos también. Ahora, este escudo no solamente servía para protegerse a sí mismo, sino también a los compañeros de batalla. ¿Sí? Y juntos se ponían, ¿verdad? Ahí iban avanzando, y había muchísimas estrategias de ataque aún con el escudo. Había un escudo más pequeño, ¿sí? Llamado el magén, y este era más ligero, era mucho más manejable. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la armadura, ¿no? El apóstol Pablo tiene en mente este escudo, ¿no? El apóstol Pablo tiene en mente una investidura romana, ¿no? La palabra que usa se entiende porque utiliza una espada, ¿no? Que utilizaban los romanos, una espada chiquita así, ¿no? Y es este tipo de escudo, un escudo ligero, manejable. Normalmente eran redondos. Y estos servían para el ataque de cuerpo a cuerpo, ¿no? Eran diferentes. Ahora, los escudos estaban hechos generalmente de madera, ¿no? Estaban cubiertos con cuero y había refuerzos de metal. Lógicamente tenían que resistir, ¿no? Los ataques del enemigo, para eso estaban hechos, ¿no? Entonces, en la Biblia el escudo no solo es un arma física, sino también un símbolo de protección y seguridad divina. ¿Sí? Dios es representado muchas veces como el escudo de su pueblo, indicando precisamente su papel como protector, como defensor. Y esta imagen, mis amados, transmite la idea de que la fe y la confianza en Dios nos proporciona una protección similar de un escudo de batalla. ¿Sí? Entonces, aquí en el Salmo que estamos leyendo, ¿no? La idea del salmista, aquí en el capítulo 18, es el escudo grande. Sí. Y es interesante porque, repito, no tiene que ver solamente con nuestra protección, sino también con los nuestros, con el equipo que está batallando junto con nosotros, ¿no? Entonces, Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de la fe, necesariamente, ¿sí? Es importante esto, sí, pero la fe está asociada con la palabra de Dios. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la palabra fe en el Antiguo Testamento no existe. La palabra que es en griego tenemos pistis, ¿no? Y un par de palabras más para hablar acerca de fe. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a lo más similar, es fidelidad. Sí. Entonces, cuando habla acerca de la fe, tiene que ver con fidelidad en este caso a Dios, ¿no? Ya lo he dicho por él. Cuando se refiere a Abraham, dice que Abraham, por su fidelidad, es decir, la fidelidad de Abraham le contó por justicia, por cuanto fue fiel. Sí. A lo que voy es que nuestra fe es inseparable de nuestra fidelidad a Dios. No existe tal cosa: yo tengo mucha fe, pero soy infiel a Dios. No tienes fe, no la fe de la Biblia. Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, fe no es que tengo muchas ganas de que suceda algo. Eso es metafísica. Eso no es fe. Tengo mucha fe, pero no soy fiel a la palabra de Dios. No tienes fe. No la fe bíblica. Necesariamente mi fe se verá evidenciada en mi fidelidad a Dios, en mi obediencia a su palabra. ¿Me explico? Creo lo que Dios dice y mi vida será afectada. Habrá quienes tengan oportunidad de que su vida se muestre, habrá quienes no, como aquel que estuvo a un lado en la cruz de Jesús, ¿no? Creyó para salvación. Si hubiera tenido más oportunidad, seguramente su vida hubiera dado testimonio de eso. ¿Me explico? Pero es inseparable. Entonces, cuando hablo acerca del escudo de la fe, es ser diligentes con la palabra de Dios. Sí.
Proverbios 35 afirma lo que habla aquí el salmista, ¿no? De la palabra de Dios es pura. Toda palabra de Dios dice es limpia. Es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. La misma idea del salmista, ¿no? Él es escudo a los que en Él esperan. Y esto es importante, mis amados. La palabra de Dios no puede ser utilizada como un amuleto o como un ritual. Entonces, sí, me voy a proteger mi casa y voy a poner un montón de versículos bíblicos en las paredes, ¿verdad? Y de repente voy a utilizar ciertos textos, ¿no? Para entonces protegerme, ¿no? Y no, así no aplica. Nómbrese de Dios, ¿no? Así no aplica. O sea, la palabra de Dios no puede ser utilizada como un amuleto, ¿no? De repente hasta brujería queremos hacer, ¿no? Con ciertos simbolismos y cuadros y no aplica así. Cuando usted ve en las películas, ¿no? Que agarran la Biblia y se la ponen a la frente al endemoniado, ¿verdad? Ay, porque tiene palabra, tiene poder la palabra. No, así no funciona, así no tiene poder, por favor. Así no. ¿Cuándo opera como escudo? ¿Cuándo opera, mis amados? Cuando esperamos en la palabra de Dios. Es decir, cuando obedecemos su palabra, cuando nos sujetamos a su palabra, cuando nos resguardamos bajo su palabra, cuando lo obedecemos. Cuando llevo mis argumentos, como dijo el apóstol Pablo, llevando todo pensamiento a la obediencia, cautivo a la obediencia a Cristo, hacia lo que Cristo dice, hacia lo que Cristo enseña. Entonces, mis amados, la palabra de Dios será escudo a mi vida y a los nuestros. Mientras no, porque no es un amuleto, no sirve de nada traerla aquí. No sirve de nada. ¿O de qué sirve tenerla en las casas como antes se usaba? Quizá ahorita ya no mucho, ¿no? Tenerla abierta. No cierres la Biblia porque en esta casa la Biblia no se cierra. No, así no funciona. Ahora, eso se nos hace chistoso. Bueno, no es muy diferente, ¿eh? Cuando nosotros venimos acá y la abrimos nomás el miércoles y el domingo, y el miércoles y venimos, y el domingo también. No es muy diferente. No es muy diferente la caricatura. El dibujante es el mismo. No, la idea tanto del escritor de Proverbios como el salmista, cuando habla acerca de que el escudo del Señor, de que la palabra de Dios es escudo a los que en Él esperan, es aquellos que obedecen y se resguardan bajo su palabra, bajo sus pensamientos, sus mandamientos. Un comentarista respecto a este texto dice: la palabra de Dios es más que un libro de enseñanzas, es un refugio, un escudo, una fortaleza contra todas las mentiras y ataques del enemigo. Ya había mencionado este comentario, ¿no? Es eso. Y aquí vamos al punto número 4, mantenernos firmes en la fe. Así como las ovejas, ¿no? Los ñus, deben de permanecer dentro de la manada para sobrevivir. Nosotros debemos de permanecer también, mis amados, bajo la palabra, bajo la fe y seguir las enseñanzas del Señor. La comunión con otros creyentes y la constante meditación en la palabra de Dios es lo que traerán fortaleza a nuestras vidas y nos mantendrán a salvo de las acechanzas del enemigo. Por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Un texto muy conocido. Me ayudan con el piano, todavía no termino, pero ya casi. El autor de Hebreos está tratando la madurez, está tratando la suficiencia de la salvación y está apelando ya aquí en el capítulo 10 acerca de los deberes como creyentes. ¿Sí? Y dice el autor de Hebreos:
a manera, escúchame bien, a manera de mandamiento, no dejando de congregarnos. Es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que puedes hacer, salirte de la manada. Es lo peor que puedes hacer, dejar de congregarte. Y no estoy intentando crear una codependencia con el pastor. No, nuestra dependencia total debe ser de Dios, hacia Dios, con Dios, en Dios, siempre. Pero hay un mandamiento, y eso es importante. Ahora, dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. De hecho, si nosotros leemos el contexto, menciona que estos, los que tienen por costumbre dejar de congregarse, no son inmaduros. Sí. Esta exhortación de no dejaos de congregarnos, esta exhortación enfatiza la importancia de la congregación. La vida cristiana no está destinada a vivirse en aislamiento. La comunidad proporciona apoyo, aliento, corrección. Congregarse ayuda a los creyentes a crecer juntos, a aprender juntos, a servir juntos. Creo que un par de años ya lo he platicado esto. Quizás algunos lo pudieron ver, pero empezó a venir un varón, un hombre, y siempre yo lo miraba y se sentaba ahí atrás, y en cuanto terminaba la reunión, ¡pum!, se iba. Y después lo volvió a hacer varias veces. En una ocasión que le tocó predicar a uno de los muchachos, creo que era Bogdan, antes de que terminara me puse en la puerta. Que no sabía quién era, no lo podía agarrar. Entonces ahí lo saludé y lo agarré allá afuera, porque ¿qué tal? Sí, pastor, y ahí voy detrás de él, ¿no? Y platicando con él, sí le dije, brother, ¿por qué no se queda? Y me dijo, híjole, me dice, es que he tenido muy malas experiencias con los cristianos, dice, no me gusta relacionarme con los cristianos. Y bueno, pues escarbándole, pues traía sus detalles contra los cristianos, ¿no? ¿En dónde cree que ese varón tendría que ejercitar su amor? ¿En dónde tendría que ejercitar su esperanza, su fe, su confianza, su paciencia? ¿En dónde? Pues con los de él. Claro que somos difíciles los cristianos, venimos de un contexto terrible, venimos de las tinieblas, una bola de mentirosos, pecadores, corruptos, y usted sabe lo que era. Eso éramos. Y muchos de nosotros, desgraciadamente, con esto no estoy diciendo que no pasa nada. No. Por ahí es Dios te ama tal y como eres. No. Dios te ama a pesar de cómo eres, pero a Dios no le gusta como eres. Son cosas distintas. Dios desea transformar nuestras vidas. ¿Sí? Pero la realidad es que muchos de nosotros traemos vicios, traemos malas costumbres. Y aquí nos ejercitamos, mis amados. Aquí nos golpeamos unos a otros y nos fortalecemos y crecemos, porque no hay ni uno bueno, solo uno. Solo uno, el Señor. ¿En dónde voy a crecer? Pues golpeándome con usted, teniendo roces con usted, y al final concluyendo, te amo en el amor de Cristo y estoy dispuesto a pasar por alta la ofensa. Avancemos. De eso se trata. De eso se trata. Congregarse es vital para la vida espiritual del creyente.
Ahora, para los primeros cristianos así era. Las reuniones eran momentos para la adoración, para la enseñanza, la comunión y el fortalecimiento mutuo. Ahora, en el contexto de la persecución, mis amados, que es precisamente en ese contexto de Hebreos, el congregarse era un acto de valentía y un testimonio de fe. En cualquier momento les llegaban y les podían dar cuello. Era un desafío congregarse. Y ahora muchos de nosotros no voy a ir a la iglesia porque no tengo ganas. Estoy muy cansado. Necesito un domingo familiar. Pues véngase con toda la familia a la iglesia. Este es un domingo familiar. Disfrútense alabando al Señor, aprendiendo del Señor, compartiendo con sus hijos. Disfrute la familia en la fe. Invítense a comer, invítense un café. De vez en cuando inviten al pastor. Ejercítense, crezcan, déjense ver. ¿Saben cuál es el principal problema, mis amados? Que tenemos colita que nos pisen. Y no quiero ser expuesto. Yo no te invito a mi casa porque vas a conocer de qué color es mi cocina. Dejémonos de apariencias. Dejémonos, perdón lo que voy a decir, pero dejémonos de hipocresía. Seguramente hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero tenemos algo en común. Nuestro Señor, Cristo. Y eso debe de ser suficiente. En el Coliseo romano, mis amados, no importaba qué tan grande o qué tan chica era la casa que tenían cada uno. El tipo de trabajo, daban la vida unos por otros y se protegían y no se conocían y estaban dispuestos a dar la vida por las mujeres de los otros y los niños de los otros y peleaban contra leones, contra osos, era terrible. Ahí lo que importaba era: perteneces al mismo pueblo que yo, fuiste redimido por la misma sangre que yo, la sangre del Cordero. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es la tendencia a descuidar la comunidad. Es una falta de amor. Y es peligro. Y es peligroso. La tendencia a descuidar la congregación puede surgir por diversas razones, como cansancio, distracciones del mundo o incluso conflictos dentro de la iglesia. Pero eso no es suficiente para dejar de asistir. No es suficiente. El autor de Hebreos nos desafía como creyentes a superar todas estas barreras y valorar la importancia de la reunión comunitaria. Pasar por alto la ofensa. Dice, sino exhortados o exhortándonos. El propósito de las reuniones. Animándonos, ayudándonos, ¿sí? Metiendo el hombro, empujando. ¿Estás desanimado? Te empujo. Miren, nos perdemos de un montón de cosas cuando no echamos mano de la familia de la fe. Nos perdemos de un montón de cosas. Debemos, alguien por ahí, lo digo con respeto, no, pero mencionaba, es que a la iglesia le falta amor. ¿Cuántos consideran que a la iglesia le falta amor? Bueno, usted es la iglesia. Es que a la congregación le falta amor. Estoy de acuerdo. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la congregación. Empecemos por ejercitarnos en el amor. Empecemos por procurarnos unos a otros. Y de esa manera estaremos resguardados. Entonces la palabra de Dios fungirá como escudo. ¿Sí lo vemos? Bueno. Y viene la advertencia, ¿no?
del autor de Hebreos, y cuanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Ya estamos prontos, familia. Ya se escuchan los pasos de nuestro Señor en la azotea. Y es nuestra esperanza. A mí me emociona, me conmueve pensar que pronto estaré con Él. Me conmueve. Pero bueno, mientras tanto, hay cosas que hacer, ¿no? Hay cosas que hacer. Debemos de vivir con la perspectiva de que la inminencia del regreso de Cristo está cerca. Y eso debe de motivar a todo creyente a mantenerse vigilante y activo en la fe. Siempre. Sí. Aquel día se refiere, por supuesto, al regreso de Cristo y el final de los tiempos. Termino. Aquí Hebreos capítulo 10 es un llamado a la unidad y a la perseverancia en la fe del creyente, en la fe cristiana. En un mundo donde las distracciones, las dificultades pueden fácilmente desviarnos, entretenernos, llevarnos al descuido. Este pasaje resalta la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo, el ver unos por otros. Y este es un llamado, mis amados, a la congregación. Es un llamado. Es un desafío para cada uno de nosotros. Necesitamos crecer. Necesitamos sabernos vulnerables y reconocer que nos necesitamos unos a otros. Sí. No hay uno bueno. ¿Y qué tiene que sepan mis debilidades? ¿Qué tiene? Ayúdame. Y si alguno por ahí ve uno en el suelo, no pase y lo patee. Levántelo. No murmuren. Si algún hermano en este momento es desafiado y atiende este llamado y se acerca a ti buscando consejo y expone alguna debilidad, atiende con diligencia. Nunca vayas a caer en el chisme. No seas imprudente. No platiques a nadie lo que te dicen. Sé reservado, sé cuidadoso con tus palabras. Por eso es tan importante tener un buen soporte de la palabra para poder instruir en ella. Si hay algo que no sabes, no eches mentiras, nomás di no sé, pero vamos a aprender juntos. No pasa nada. Si alguno se acerca y te confiesa un pecado, exhórtalo al arrepentimiento. Exponlo a las autoridades competentes para su pronta restauración, para que sea librado, para que sea restaurado. Operemos, familia, bajo los estatutos del Señor, como Él lo estableció, de manera santa, de manera sana. Tengamos cuidado, es una responsabilidad, no solamente de nuestra parte exponernos, sino también cuando recibimos. Seamos diligentes con eso, ¿sí? Estamos en tiempos peligrosos. Quiero que tomes en cuenta eso. Los pequeños de la manada corren peligro. Si alguno aquí quiere ser fuerte, tenga cuidado de no caer. Nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios. Y yo quiero invitarte a que, si así lo consideras, o si Dios habló a tu corazón, que le digas: Señor, yo quiero dar respuesta a esto. Quiero permanecer bajo tu palabra y no quiero salirme, Señor, de tu resguardo, de tu cuidado. Si alguno considera que la iglesia está falta de amor, bueno, asumamos nuestra responsabilidad y oremos por los otros. Oremos. Sí. Cierre sus ojos y hágalo usted ahí con sus propias palabras. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Si el Señor habló a tu vida, dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi corazón. Ayúdanos a atender, Señor. Como congregación, ayúdanos a atender, Padre. Necesitamos madurar en muchos aspectos.
Necesitamos crecer en muchos aspectos, Padre. Tu palabra fue clara, Señor, y tú enseñaste que precisamente en esto conocerá el mundo que somos discípulos tuyos, en el amor que nos tenemos unos a los otros. Y eso tiene que ver con despojo propio, Señor. Va mucho más allá de buscar nuestra propia justicia, va mucho más allá de buscar lo que nosotros creemos que nos corresponde o que nos pertenece. Señor, ayúdanos a despojarnos y que podamos entender que fuimos llamados para vivir para ti, Señor. Para ti, ya no, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y que aquello que vivimos en la carne, Señor, sea para glorificarte, para honrarte. Que esté dispuesto, Señor, a tu servicio, para que seas glorificado. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor, ayúdanos a cada uno, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Pues no salga corriendo. Platique un ratito. No tanto porque hace hambre, ¿no? Pero bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.